Buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy miércoles a La Voz del Residente, transmitiendo completamente en vivo y con un gran invitado que hoy nos hablará de medicina de urgencias. Les recordamos que La Voz del Residente es un programa para generar comunidad entre todos los estudiantes que están preparándose para ostentar una especialidad en próximos años. Y la idea es que compartan sus experiencias, sus conocimientos y así saber lo que están haciendo en otras sedes. Hoy, les decía, miércoles, tenemos La Voz del Residente en Medicina de Urgencias. Les recuerdo la dinámica del programa. Estaremos iniciando con nuestro ponente invitado el día de hoy, el cual durante un transcurso de 25 a 30 minutos nos presentará el tema que tiene preparado. Posteriormente, daremos el uso de la palabra a nuestro maestro mentor invitado el día de hoy, que también más adelante presentaremos, para que nos dé sus comentarios, sus conclusiones, y continuaremos con la sección de comentarios y preguntas que haga nuestra audiencia, por lo cual les invitamos a participar con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus felicitaciones en la sección de preguntas y respuestas, para poderlas leer y dar contestación a las mismas. Si usted también requiere alguna de nuestras pláticas, es jefe de servicio o jefe de enseñanza en su hospital, con todo gusto Medical Legal Center le ofrece varias conferencias que sin ningún costo podemos hacer llegar hasta ustedes vía esta plataforma. Favor de enviarnos su correo con la petición a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento.mlc@gmail.com y con todo gusto les atenderemos. Asimismo, les recordamos que de lunes a jueves tenemos La Voz del Residente y son 8 especialidades las que tenemos. Los lunes, anestesiología y otorrinolaringología. Martes, ginecología y pediatría. Miércoles, medicina de urgencia y cirugía general, que por estas semanas lo estamos llevando los viernes. Cirugía general. Jueves, ortopedia y oftalmología. Entonces, si ustedes conocen residentes de estas especialidades, los invitamos a difundir y a hacer extensiva la posibilidad de que de todas sus sedes tengamos siempre ponentes. Nos pueden enviar ahorita en el chat las personas que quieran participar más adelante, con todo gusto información o al correo ya mencionado. Bien, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Les decía, en medicina de urgencias, con la participación del doctor Daniel Faustino Méndez Beristain. Él es egresado de médico general por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Actualmente, residente del tercer año de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General Regional número 12 Benito Juárez en Mérida, Yucatán. Pues muchas gracias, doctor. Bienvenido. Agradecemos sobre todo su participación, que sabemos lo hacen de una manera totalmente altruista, sabiendo que están siempre muy ocupados. Entonces, nuevamente nuestro agradecimiento. Doctor, lo dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna y medicina de urgencias, para que inicie su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias por el espacio. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, como ya me presentaron, soy el doctor Daniel Faustino Méndez Beristain. Soy residente tercer año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en Mérida, Yucatán. Vamos a iniciar con un tema que es bastante amplio, pero que su abordaje en urgencias es de vital importancia, ya que es de las pocas patologías que son tiempo dependientes. Vamos a iniciar con un poco de epidemiología mundial. Según la OMS, en el 2019, se dice que cada
40 segundos ocurre un EBC, ya sea isquémico o hemorrágico. Cada 4 minutos, un paciente fallece por esta causa, de igual manera, ya sea isquémico o hemorrágico, y 1 de cada 6 personas sufrirán o tendrán un EBC en cualquier parte de su vida, independientemente de los factores de riesgo. Hay que recordar, también la OMS nos dice que el 85% de estos EBCs son de tipo isquémico. Un poco de epidemiología mexicana. En el 2014 se hizo el primer estudio que tiene un control como tal del EBC o del infarto cerebral isquémico. Tuvo varias conclusiones. Sin embargo, nos vamos a centrar un poco en cuanto a los factores de riesgo en nuestra población mexicana. Este estudio se hizo en 13 centros hospitalarios, sobre todo en la parte norte del país, que nos arrojó lo siguiente: el 64% de los pacientes, que fueron más de 2,000 pacientes, presentaron hipertensión, el 51% presentó los factores de riesgo de obesidad, y el 35% presentó diabetes o tenía diabetes. Está más asociada a la hipertensión, ya que es un daño directo sobre los vasos sanguíneos, por eso está íntimamente relacionada. Ahora, como definición, ¿qué es un EBC isquémico? Bueno, es la interrupción abrupta, total o parcial de el flujo sanguíneo cerebral en una parte de, no es global, es solo en una parte o en un vaso sanguíneo específico. Como sabemos o lo recordamos, la arteria más frecuentemente afectada es la arteria cerebral media. Bien, la cual esta interrupción abrupta va a causar una deficiencia de aporte sanguíneo de oxígeno y de glucosa. Como sabemos, el oxígeno y la glucosa son los principales sustratos de energía de nuestro tejido cerebral. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 40 a 50 mililitros sobre 100 gramos de tejido cerebral. Una vez que disminuye este flujo sanguíneo, empiezan a suceder diferentes alteraciones a nivel celular. Ahorita las vamos a ir viendo un poco resumido lo que es como tal la fisiopatología del EBC isquémico. Muy bien, lo que nos compete a nosotros es que una reducción por debajo de 11 mililitros sobre 100 gramos de tejido cerebral minuto, va a haber ya una muerte celular o una necrosis. Les voy a ir explicando un poquito separado los puntos, pero no es que vaya paso por paso. Todo sucede a la vez, pero es una forma fácil de que lo podamos recordar, podamos entender sobre todo la fisiopatología. Debajo de los 11 mililitros empieza a haber estrés severo celular y esto nos va a llevar a una necrosis. Por lo tal, va a haber inflamación y estrés oxidativo. Dentro de la membrana o la membrana plasmática celular va a haber una disrupción como tal de esta, lo que nos va a llevar a una falla energética celular y a su vez va a haber, una vez que está la disrupción de la membrana, va a haber destrucción de los organelos y estos organelos se van a vaciar al espacio extracelular. ¿Qué es lo que nos va a causar, además de la destrucción celular, una acidosis y una toxicidad exógena? Además de que la célula se está destruyendo como tal, el espacio extracelular o el medio en el que se desarrolla va a ser tóxico. Va a haber un aumento también como tal del calcio intracelular, lo que va a complementar como tal esta destrucción celular y nos va a llevar como último punto a una pérdida funcional neural o neuronal, que esto se va a traducir en los datos y síntomas y signos del EBC, o sea, va a haber una disminución de la capacidad neuronal. Ahora muchos spots o muchas iniciativas que nos dicen que el tiempo es cerebro. Como podemos ver, esta tablita nos habla acerca de todos los datos que van sucediendo cuando hay una disminución importante. Debajo de los 50 mililitros
de flujo sanguíneo, hay una inhibición de proteínas, de la síntesis de proteínas. Por debajo de 17 mililitros empieza a haber una falla eléctrica neuronal. Ahí están descritas algunas otras partes importantes de la disminución del flujo, pero como podemos verlo, abajo del 11% empieza a haber una falla de la membrana y esto nos va a llevar a una muerte celular. Y como les comentaba, el tiempo es cerebro. Se dice que mueren 1.9 millones de neuronas por minuto cuando está por debajo de los 11 mililitros el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, si ya vimos que se necrosa la parte neuronal, ¿qué es lo que nosotros vamos a rescatar con nuestra intervención oportuna? Lo que se conoce como la zona de penumbra. La zona de penumbra es la parte rescatable o la que tiene una oclusión parcial de esta y que no se ha llevado una necrosis por completo de esa parte del tejido cerebral. Con la trombólisis o con la intervención mecánica, lo que nosotros podemos rescatar, podemos ver que es una gran parte de tejido cerebral y puede quedar con una disminución del tejido necrótico y así poder rescatar la funcionabilidad de nuestro paciente y sobre todo rescatar su calidad de vida. Muy bien, nuestra literatura o nuestra bibliografía de base va a ser la del Stroke 2020. El Stroke 2020 es una guía que está respaldada por la Asociación Americana del Corazón. ¿Qué es lo que nos dice? Nos maneja muchísimos puntos, sin embargo, de parte o en el servicio de urgencias, ¿qué es lo que debemos tener claro? Nos los hace ver de una manera sencilla y resumida. Inicia con la educación no solo de parte del sistema de salud, sino de parte de la población en general. La educación y el reconocimiento van de la mano. Han salido muchas iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos se conoce el BFAST, que es, por sus siglas en inglés, el balance, los ojos, la cara, las extremidades como tal, el habla y sobre todo el último punto, que es el tiempo o el teléfono, que tenemos que reconocer y pedir ayuda a un sistema prehospitalario. En América Latina lo que se hizo fue la iniciativa Camaleón, que igual va a ser parte de la cara, las manos, el lenguaje y el pedir ayuda por teléfono. En este caso, pedir una ambulancia o pedir al sistema prehospitalario. Ya para el sistema prehospitalario es el despacho oportuno. Una vez que es valorado por personal de salud prehospitalario como tal, tiene que decidir hacia dónde se tiene que llevar el paciente o cuál va a ser su destino. Bien, una vez que ya tenemos esto establecido, que podemos educar a la población en general, se deben desarrollar sistemas regionales de atención de ictus. Todos debemos de conocer qué hospital es el que tiene la capacidad de poder administrar ateplasia intravenosa o qué hospitales más especializados pueden tener el tratamiento endovascular. Pacientes con una prueba de EBC positiva o que se sospeche fuertemente que tienen un ictus o un accidente cerebrovascular isquémico, deben ser transportados rápidamente a los centros de atención médica más cercanos para administrar, en este caso, hace mucho hincapié al medicamento que es la atelplasa o algún fibrinolítico que tengan disponible. Ya dentro del hospital, ¿qué es lo que se debe hacer? Tener una designación de equipos médicos y además de demás personal de salud, por ejemplo, enfermeras, personal de laboratorio y personal de radiología. No solo compete a los médicos, a los residentes, a los médicos adscritos, sino debe haber un equipo complementario y multidisciplinario, también nos habla de esto. Es importante que incluyamos desde el camillero hasta el médico, el radiólogo y el personal de laboratorio. Se recomienda que se tienen que desarrollar sistemas de atención de accidente cerebrovascular para pacientes que son candidatos a uso de fibrinolíticos y trombectomía mecánica.
Se deben establecer o debe haber un establecimiento y seguimiento de objetivos de tiempos. No solamente es llegar, valorar al paciente y hasta cuando esté disponible una tomografía podamos hacerla. Se hicieron los estudios, las revisiones como tal desde el 2016 hasta esta del 2020, que se vio una mejoría del 59.3% de los pacientes con la intervención de atelplasa intravenosa en un tiempo de 60 minutos. Esto es una mejora desde el 2003, que fueron 90 minutos o que la meta eran 90 minutos. Yo creo que con el paso del tiempo, conforme se vaya educando a la gente, se vaya tomando más acciones sobre este tipo de patologías, este tiempo podría llegar a reducirse. Muy bien, una vez que ya está el paciente en el hospital, se sospecha altamente de un ictus o de un stroke o de un evento vascular cerebral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer una valoración con escalas de severidad. En este caso, la que está recomendada o mejor validada por la Asociación Americana del Corazón es la del Instituto Nacional de Neurología de Estados Unidos. Se puede realizar, estas ventajas son que se pueden realizar rápidamente, ha demostrado su utilidad y puede ser administrado por un amplio espectro de proveedores, no solamente por médicos, puede ser por enfermeras, puede ser por personal prehospitalario o paramédico, con una precisión y una confiabilidad alta. Esta escala es estandarizada, que cuantifica el grado de déficit neurológico. Nos puede además estandarizar o estadificar el grado de déficit neurológico como tal. Facilita la comunicación. ¿Por qué? Porque una vez que se evalúa en la parte prehospitalaria, nos los pueden hacer o nos pueden ver que ya fue valorado y qué tanto grado de déficit neurológico tiene nuestro paciente. Identifica a aquellos con mayor riesgo de complicaciones como una hemorragia intracerebral. También identifica qué pacientes tienen más riesgo de que sean trombolizados. O sea, no solamente es trombolizar a los pacientes y ya, sino tenemos que estadificarlos porque a lo mejor la intervención puede causar aún más daño. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Esta es una parte de la escala de NIS o la escala NIS que nos va a valorar nuestro nivel de conciencia en cuanto a la respuesta espontánea a la voz, el nivel de conciencia de orientación que va desde 0 puntos hasta un máximo de 3 puntos prácticamente en todos los rubros. Esta es solo una parte. Hay muchas guías que nos hablan de la parte completa. Lo puse así porque nos separa en cuanto al nivel de conciencia, en cuanto a la mirada, en cuanto a los campos visuales y en cuanto a la parálisis facial. La escala de NIS, como ya lo habíamos comentado, va a tener una puntuación máxima de 42 puntos y una puntuación mínima de 0 puntos. Nos va a dar de forma numérica la gravedad y se debe aplicar al inicio, durante la evolución del ictus y durante la aplicación y posteriormente a la aplicación del medicamento trombolítico. Determina la gravedad con una puntuación de 4 puntos o menor de 4 puntos como leve, moderada menor de 16, grave mayor de 25, menor de 25, perdón, y muy grave mayor de 25 puntos. ¿Esto qué relevancia tiene? También tiene una relevancia importante en cuanto a que el tratamiento sea viable o no sea viable. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasa con los pacientes que están muy graves, si se benefician o no se benefician como tal de este tratamiento. Bien, todos los pacientes que llegan y son valorados por una escala de NIS también tienen que ser valorados con imágenes de cabeza y cuello. ¿Qué se debe hacer? No porque no haya
estudios muy especializados no se van a tomar. La guía o el Stroke 2020 nos habla que todos los pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular agudo deben recibir tratamiento cerebral de emergencia. Como comentábamos, es tiempo dependiente. La evaluación de imagen al llegar por primera vez al hospital antes de iniciar cualquier terapia para tratar el EBC. ¿Qué estudio es el más eficaz para descartar una hemorragia? Pues es la tomografía axial computarizada. La tomografía simple de cráneo llega al paciente dentro del tiempo de ventana, que en un momento más vamos a platicar de ella, que va desde 3 horas del inicio de los síntomas hasta 4.5 horas. Una vez pasado este tiempo, más adelante vamos a ver qué otro estudio se puede pedir o qué otro estudio está validado para que se realice. Algunos estudios o los estudios más importantes han demostrado que la media de tiempos de la apertura de la puerta, a la obtención de la imagen debe ser menor de 20 minutos y se puede lograr en una variedad de entornos hospitalarios. El diagnóstico de un EBC isquémico se puede realizar con precisión únicamente en la base de la presentación clínica. Como lo habíamos visto, la escala de NIS tiene un alto valor predictivo y una alta estadificación como tal de la enfermedad. Un ataque negativa o una que muestre cambios isquémicos tempranos que pueden detectarse en la mayoría de los pacientes. Con una buena valoración clínica y con una imagen tomográfica es lo mínimo necesario para que nosotros podamos otorgarle una atención adecuada al paciente que necesita trombolisis. La TAC o la tomografía proporciona un alto valor para los pacientes con accidente cerebrovascular agudo. Como lo mencionaba hace rato, dentro de las 3 a 4.5 horas, la tomografía simple de cráneo va a ser el estudio de elección para poder, que se tiene que realizar de manera inicial. La resonancia magnética fue tan precisa para detectar hemorragia intraparenquimatosa en pacientes que presentan síntomas de accidente cerebrovascular dentro de las 6 horas posteriores al inicio de los síntomas y verificar viabilidad del tejido. Ahora bien, no sé si vaya claro, de 3 a 4.5 horas lo que necesitamos es una tomografía simple de cráneo. No solamente es para descartar hemorragia, sino para estadificar lo que más adelante vamos a ver cómo vamos a valorar la tomografía. Pero después de este tiempo de ventana o tiempo extendido para el tratamiento trombolítico, posterior a dentro de las 6 horas posteriores debe pedirse una resonancia magnética. Muy bien, como les comentaba hace rato, ahorita vamos a ver cómo vamos a valorar una tomografía. Se pensaba que únicamente la tomografía era para descartar sangrado, sin embargo, no solamente es para eso, sino también tenemos que valorar en dónde está la obstrucción parcial o total de nuestro vaso sanguíneo. ¿Cuáles son los datos tempranos de un EBC? Va a ser la arteria cerebral media hiperdensa, la atenuación del núcleo lenticular, el borramiento del ribete insular, la atenuación del contraste o disminución del contraste córtico-medular. ¿Qué nos va a detectar la escala de Aspects? Igual que el NIS, la escala de Aspects es la única escala que está validada por la Asociación Americana del Corazón. Es un sistema estandarizado, igual de la circulación arterial. El análisis se realiza sobre 2 cortes de la tomografía. El primero es a nivel del tálamo y ganglios de la base, que es el plano A, que en un momento más vamos a ver cómo vamos a ir analizándolos cuando tengamos ya la tomografía. El segundo es adyacente al borde superior de los ganglios de la base, sin que se visualicen los mismos.
¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a detectar la región cortical anterior en el plano A, como lo habíamos dicho, a nivel eh, del tálamo y de los ganglios, perdón, y vamos a ver M1, M2 y M3, que son las regiones corticales anterior, lateral y posterior de la arteria cerebral media. En este plano A también vamos a ver el núcleo lenticular, vamos a ver el núcleo caudado, vamos a ver la cápsula interna y vamos a ver el ribete insular. Como lo hemos visto, también estas son parte de datos tempranos de un EBC. En el plano B, que va a ser sobre este plano, vamos a detectar M4, M5 y M6, que también visualiza la región cortical anterior, lateral y posterior de la arteria cerebral media. Eso es aproximadamente 2 centímetros arriba de M1 a M3. ¿Qué nos va a calcular esta escala de Aspects? Una puntuación inferior o igual a 7 se va a asociar a una mortalidad mayor y a una mala recuperación funcional. Como les comentaba, la tomografía no solo es para descartar hemorragia y ya no se puede hacer más. La tomografía es para descartar hemorragia y además que podamos otorgarle esta puntuación para una mejor recuperación y una morbilidad y disminuir la morbilidad. Una puntuación de Aspect significa que de 10 significa que la tomografía es normal. Un puntaje de 0 implica que la afectación es difusa en todo el territorio de la arteria cerebral media. El riesgo de una hemorragia intracraneal es cuando la escala es menor de 7. Entonces, por arriba de 7, nosotros tenemos un margen más grande para que el paciente se pueda recuperar y no solamente se pueda recuperar y pueda recuperar la funcionabilidad. ¿Qué otros puntos nos marca esta guía? Antes se pensaba que tendríamos que esperar algunos otros estudios de sangre, por ejemplo, por el riesgo de sangrado. Sin embargo, nos hace un hincapié importante que solamente o el único estudio que debemos esperar para la intervención con Altelplaza es la glucosa en sangre. Es el único estudio que tendremos que esperar. ¿Por qué? Se debe hacer al inicio porque puede ser enmascar el cuadro. Podemos estar trombolizando a lo mejor una hipoglucemia o una crisis hiperglucémica. También se recomienda que se debe tener una evaluación electrocardiográfica basal debido a alguna patología de base que ha desencadenado como tal el EBC isquémico, que estaríamos buscando una fibrilación auricular. La radiografía de tórax también no debe retrasar la administración de la Altelplaza, pero es que se recomienda que tengamos al menos un electrocardiograma y una radiografía de tórax, pero no deben retrasar el tratamiento. El único estudio de laboratorio que debemos esperar es la glucosa en sangre. Muy bien, en cuanto al soporte ventilatorio, nos recomienda que tenemos que abordar la vía aérea definitiva cuando el paciente tiene una disminución del estado de alerta importante. Aquí tendríamos que echar mano de nuestras escalas de valoración neurológica como la escala de coma de Glasgow y poder determinar si necesita una intervención extra aparte de lo que vamos a hacer con el protocolo completo de un ictus. Y que tenga disfunción vulvar que va a causar el compromiso de la vía aérea. Ahora, también debemos proporcionar oxígeno suplementario o el mínimo necesario para mantener una saturación arriba del 94%. Ahora bien, pacientes que son candidatos a un tratamiento trombolítico, pero que presentan crisis hipertensivas, como lo vimos al principio de la clase. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo asociado. Puede ser que esta hipertensión arterial descontrolada precipite estos cambios isquémicos cerebrales, por lo que debemos
tener un tratamiento específico en cuanto a metas. Debemos de tener, previo a la aplicación del atelplasto del fibrinolítico, una TA sistólica menor de 185 milímetros de mercurio y una TA diastólica menor de 110 milímetros de mercurio previo a la terapia trombolítica intravenosa. ¿Cuáles son los medicamentos de elección? Pues el abetalol de 10 a 20 miligramos IV durante 1 a 2 minutos. Puede volverse a repetir, pero debemos de tener en mente cuáles son nuestras metas de TA. Si llega un paciente muy descontrolado, difícilmente o no es recomendable que lo bajemos a 120-80, 140-80. Debemos de tener las metas bien claras, que son menores de 185 en la sistólica y menor de 110 en la diastólica. Ahora, si no contamos con este medicamento que es de primera elección, nos habla acerca del nicardipino en 5 miligramos hora IV e ir titulando 2.5 miligramos por hora. Esto se debe ir titulando de cada 5 a 15 minutos, un máximo de poderle pasar 15 miligramos por hora. ¿Qué debemos de hacer? Una vez controlada la TA, debemos de estarla monitoreando cada 15 minutos, durante 2 horas desde el inicio de la terapia con atelplaza, después cada 30 minutos durante 6 horas posteriores y luego cada hora durante 16 horas. No es solo trombolizar a los pacientes y se acabó nuestra intervención. También debemos de monitorizarlos adecuadamente. Continuamos. Perdón, estaba... Creo que pasó aquí. Bien. También nos habla acerca del uso de estos medicamentos en infusión. Debemos iniciar la betalol de 10 miligramos IV, seguido de una infusión continua de 2 a 8 miligramos por minuto. El nicardipino, como ya lo habíamos mencionado, con una dosis máxima de hasta 15 miligramos hora. Y si a pesar de estas dos terapias o una u otra que tengamos disponible, no tenemos el control de la TA posteriormente, debemos de considerar el uso de nitroprusiato de sodio. Muy bien, como lo hemos mencionado, esta es una patología que es meramente tiempo dependiente de nuestra intervención. ¿Qué se recomienda hacer a los pacientes o qué es lo que tenemos que hacer dentro del tiempo de ventana? Como lo habíamos comentado, es de 3 a 4.5 horas posteriores al inicio de los síntomas. Al inicio de los síntomas, no en cuanto llega al hospital. Lo importante en cuanto a nuestra intervención es preguntar a los familiares o al acompañante o al paciente, si es que puede comunicarse adecuadamente, qué tiempo lleva con los síntomas o desde hace qué tiempo inició. A veces no se dan cuenta de la hora, pero podemos hacer preguntas clave, por ejemplo, a la hora de comer, qué hace a la hora de desayunar, a la hora de cenar, para que más o menos se puedan orientar en cuanto a las horas. Por lo regular, los pacientes que presentan este tipo de patologías ya tienen un horario establecido más o menos de a qué hora comen, a qué hora desayunan. Eso sería importante. Ahora bien, ya hablamos de todos los pacientes que están incluidos dentro del tratamiento. Sin embargo, el estudio ECAS-3 excluyó a algunos pacientes por el riesgo mayor, por el riesgo de desarrollar una hemorragia. Excluyó a los pacientes mayores de 80 años, a los pacientes que toman warfarina independientemente del INR, pero que sean con terapias, el tratamiento completo, no profiláctico, sino el tratamiento terapéutico. Pacientes con antecedente de diabetes e ictus previo, que vamos a ver qué tiempo debe
tiempo debe pasar entre un ictus y otro, por ejemplo, para que también sea candidato a el tratamiento fibrinolítico. Y pacientes con accidentes cerebrovasculares muy graves, como lo habíamos visto, una puntuación mayor de 25 en nuestra escala de NIS, se descarta el poder realizar una fibrinólisis por el riesgo tan importante de hemorragia. También debemos descartar a los pacientes con NIS muy bajos, que son menores de 4. NIS muy altos y NIS muy bajos se tienen que descartar del tratamiento trombolítico. Ahora, ¿qué es lo que nos incumbe? ¿Qué es lo que nos interesa saber más? La atelplasa, ¿cómo se va a administrar? Es un fármaco caro, no en todos los hospitales lo tenemos disponibles, pero debemos conocer como tal la dosis específica del tratamiento. Tiene que ser de 0.9 miligramos por kilo de peso con un máximo de 90 miligramos. Si el paciente es muy obeso o pasa de la dosis que tengamos que aplicarle 100 miligramos, 150 miligramos, la dosis tope es 90. Si pesa menos, obviamente hay que calcularlo de 0.9 por kilo de peso y vamos a pasar el 10% de la dosis en un bolo durante 1 minuto. Es importante que orientamos a nuestro personal de enfermería, que a veces desconoce un poco de cómo aplicar este tipo de medicamentos. No se diluye, únicamente como se prepara, la caja viene con un instructivo, se debe preparar adecuadamente, pero no se diluye en alguna otra solución. Y el resto del medicamento se tiene que pasar para 60 minutos. Entonces, lo vuelvo a repetir si no quedó muy claro. Se debe administrar 0.9 miligramos por kilo de peso a una dosis máxima de 90. Se pasa de 90 miligramos, se pasa el 10% en bolo y el resto, el otro 90% se va a pasar para 60 minutos. Muy bien. Como le habíamos comentado, los NIS muy bajos no se deben de trombolizar. Igual el estudio NINS-RTPA del Instituto Internacional del Stroke o del EBC demostró que no tiene ningún beneficio, no tiene como tal ningún beneficio aplicarles la trombólisis a NIS muy bajos. El riesgo de sangrado, como habíamos comentado, el único estudio de laboratorio que debemos de esperar para que nosotros podamos trombolizar a un paciente es la glucosa. Antes se pensaba que teníamos que esperar las plaquetas, los tiempos de coagulación. No se debe de retrasar el tratamiento. Lo que sí no tenemos que hacer es no administrar aspirina dentro de los 90 minutos posterior al inicio de la administración de atelplasa intravenosa. No se debe administrar atelplasa a pacientes que hayan recibido tratamiento con heparina de bajo peso molecular en menos de 24 horas, como habíamos comentado. Tratamientos terapéuticos, no profilácticos. Y la recomendación se refiere a dosis de tratamientos completos y no a dosis profilácticas, como lo habíamos comentado. Ahora bien, como ya lo habíamos visto, no solamente se tromboliza el paciente y se acabó nuestra intervención. Lo que tenemos que hacer es darle cuidados o darle seguimientos al tratamiento trombolítico. Se debe mantener una TA de menos de 180 sobre 105 durante al menos 24 horas posteriores al tratamiento trombolítico. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El NIS, además de que se aplica al inicio de la valoración del evento vascular isquémico, se debe de estar valorando la mejoría del paciente. Al principio, durante 2 horas, cada 15 minutos. Posteriormente, en las siguientes 6 horas, cada 30 minutos. Posterior a esto, tiene que ser de manera horaria, por lo menos 24 horas. Se debe enviar la valoración por el servicio de una unidad de cuidados intensivos para el seguimiento. ¿Y qué se debe hacer? Obtener una tomografía a las 24 y a las 72 horas posteriores al tratamiento. Ahora, como un resumen un poco más rápido, más específico, ¿cuáles son las indicaciones con un nivel de evidencia alto o muy alto?
Nos habla acerca del tiempo, únicamente de 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas. Es súper importante tener bien claro a qué tiempo tiene los síntomas, no que llegó al hospital, sino qué tiempo tienen los síntomas. Nos habla acerca también de los pacientes que se van a dormir y despiertan con el déficit neurológico, ya no son candidatos al tratamiento trombolítico. La edad es muy importante, como lo hemos visto, los octogenarios o personas mayores de 80 años ya no se benefician del tratamiento trombolítico, pero sí deben de ser mayores de 18 años. Mis menores de 25 y mayores a 4 sí se benefician del tratamiento. Un TAC que no, sin evidencia de hemorragia y sin isquemia de más de un tercio de la arteria cerebral media o de la localización del evento, que no sea más de un tercio de la irrigación de la arteria cerebral. Iniciar lo antes posible, como hemos visto, y a obtener en 20 minutos la tomografía y hasta 60 minutos tenemos de la llegada del paciente a la aplicación de atelplasa. Mantener la TA sistólica menos de 185 y la diastólica menos de 105 o menos de 110. Tener una glucosa sanguínea por lo menos arriba de 50 miligramos sobre decilitro o 60 y por debajo de 200. También nos habla acerca de esto, pero se enfoca más en cuanto a los diagnósticos diferenciales como son la hipoglucemia. Se puede realizar el tratamiento trombolítico a los pacientes con anticoagulación que tengan terapia profiláctica. Si toman ácido acetil salicílico y clopidogrel previo, se puede realizar el tratamiento fibrinolítico. También se decía que los pacientes con enfermedad renal crónica, con hemodiálisis, con diálisis peritoneal, no eran candidatos. Sin embargo, en esta actualización del stroke nos habla que son completamente candidatos y cumplen todos los puntos previos. Ahora también decía que también los pacientes que tuvieran cirugías deben tener por lo menos 14 días su cirugía. El sangrado de tubo digestivo alto o bajo debe haber pasado 21 días para que sean candidatos a tratamiento trombolítico. Y el EBC previo, si tuvieran un EBC previo, al menos tiene que ser de 3 meses y que también haya sido candidato a fibrinólisis para que pueda volver a ser candidato al tratamiento. Nos habla también acerca la guía sobre el uso de tenecteplasa o atelplasa. Le da un peso mayor a la atelplasa por el riesgo de sangrado que se ha visto en algunos estudios. Sin embargo, la dosis de tenecteplasa es única y es de 4.5 miligramos por kilo de peso. No se ha visto o no se ha demostrado cuál sea mejor específicamente en cuanto a restablecer el flujo sanguíneo, pero se basa más o se inclina más por la atelplasa por el riesgo de sangrado. En este estudio que se realizó en Estados Unidos, fue un estudio pequeño, sin embargo, se tuvo que suspender porque la tenecteplasa causó en más del 50% hemorragia cerebral. Ahora bien, como punto final, el tratamiento con una trombectomía mecánica. Hay muy pocos centros hospitalarios que puedan realizarlo, pero debemos conocer las especificaciones para poder realizar esta trombectomía mecánica. Todos deben recibir un stent retriever si cumplen con los siguientes criterios. Una puntuación de ranking antes del accidente cerebrovascular de 0 a 1. Ranking es la escala que identifica la disminución de la actividad que se puedan valer por sí solos como un punto. 0 a 1 debe ser previo al EBC que presentan en el cuadro agudo. La oclusión de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna o el segmento 1 de la arteria cerebral media. Eso es lo que deben presentar. Edad mayor de 18 años, un NIS o una puntuación mayor o igual a 6, un ASPEX mayor o igual a 6 y que tengan dentro de las primeras 6 horas posteriores al inicio de los síntomas. Esta terapia pues es realmente
poco accesible en nuestro medio, pero debemos conocerlo. Pues hasta aquí la intervención de la plática de hoy. No sé si tengan alguna duda. Doctor Daniel, pues muchas gracias por su presentación, que sin duda alguna a los que no somos médicos podemos ser usuarios de sus servicios. Algo que usted remarcó y se me hace muy valioso es la información que debemos de tener en un proceso educativo, ¿verdad? Para poder conocer incluso sintomatología que nos haga prevenir el desencadenar este tipo de accidentes. Entonces, lo felicito por su presentación, muy clara, muy oportuna. Yo que no soy médico, me quedó bastante claro y fue un buen aprendizaje y seguramente para sus compañeros residentes también es un tema importante y el manejo, como usted decía, del tiempo, ¿verdad? Creo que en las áreas de urgencia el factor tiempo es decisivo y más si hablamos del cerebro. Entonces, ahorita quiero presentar al doctor Daniel Márquez Rivera, que es nuestro maestro mentor invitado el día de hoy, para que nos dé su punto de vista de su presentación, aborde algún otro tema que quiera puntualizar. Y bueno, lo presento, es el doctor Daniel Márquez Rivera. Él es especialista en medicina de urgencias, trabaja en áreas de urgencias en los hospitales Ángeles, es maestro de la Universidad del Mundo Maya en Campeche y tiene estudios realizados en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, doctor Daniel Márquez, ¿nos ayuda por favor con sus comentarios? Sí, sí, claro, claro que sí. Buenas noches a todos. No sé si me están escuchando. Sí, con mucha claridad. Ok, bueno, nosotros en el hospital donde laboramos con el doctor Méndez, quien hizo esta presentación, eh, el grupo Ángeles, el grupo Angels, es un grupo que está a nivel nacional y está llevando un récord de los pacientes que llegan con eventos vasculares cerebrales isquémicos. Ahorita tenemos un récord de un paciente con un abordaje en 17 minutos. Por ahí existe un video, si es posible lo puedo subir, de cómo llega el paciente, ¿no? Recordar que el evento vascular cerebral isquémico puede tener manifestaciones clínicas muy variadas. Aquí existía esa pregunta de cuáles eran la presentación clínica, ¿no? Eh, las presentaciones clínicas son variadas, sin embargo, los factores de riesgo, como lo mencionaba el doctor Méndez, generalmente están presentes en todos los casos, ¿no? La situación en relación a los tratamientos, también me hicieron la pregunta, subí la respuesta. Eh, y el doctor Méndez igualmente lo abordó, ¿no? Las contraindicaciones para los fibrinolíticos y la evidencia que existe actualmente entre la alteplasa y la tenecteplasa. Entonces, creo que, como dice esta diapositiva final, cada minuto cuenta. La importancia de reconocer el evento vascular cerebral, las escalas que quieran y puedan usar, pero de preferencia las que están avaladas ya por la Asociación Americana, ¿no? La American Heart Association, quien es quien realmente está mandando a nivel mundial este sistema de alarmas. ¿Por qué? Porque se ha visto que la recuperación ad integrum de los pacientes o la recuperación parcial del paciente sale mucho más barata al sistema de salud que un paciente postrado. Entonces es responsabilidad de todos los médicos que estamos en el área de urgencias saber identificar. El cuadro clínico, les repito, es variado porque va a depender mucho de el área afectada, el área territorial, el área de irrigación afectada, ¿no? Entonces, hay cuadros muy básicos en el internet.
Hay cuadros muy básicos en los libros de neurología donde nos hablan de las arterias cerebrales o cuando es una circulación posterior, una circulación anterior. Entonces, pues muchas gracias por la atención, por la invitación al licenciado Ábalos y nosotros estamos encantados de poder seguir aprovechando este tipo de plataformas, este tipo de pláticas. No sé si existe alguna otra duda, pregunta. Sí, si me permiten, bueno, ya creo que usted hizo mención al respecto de algunas preguntas. Decían, muy buena presentación, nos dice Javier Heredia Pineda. Felicitaciones al ponente. De favor, menciona contraindicaciones de la alteplasa y otras alternativas con fibronilíticos, por favor. ¿Nos quieren comentar algo al respecto? Sí, como lo mencionamos, las contraindicaciones pues van desde la edad hasta la gravedad del EBC. Obviamente la contraindicación es paciente que tenga más de 80 años, un EBC muy grave con una puntuación de NIS mayor de 25 puntos o una puntuación de NIS muy baja, menos de 4 puntos. También obviamente va a ser una glucosa en sangre menor de 50 o una crisis hiperglucémica. También esa es una contraindicación importante. Obviamente una contraindicación o la contraindicación mayor es que por tomografía podamos ver que existe sangrado. Esas son las principales contraindicaciones para la aplicación del fibrinolítico, de la trombólisis, perdón. Y alguna alternativa de fibrinólisis, como lo habíamos visto, es la tenecteplasa, que se va a calcular de 4.4 miligramos por kilo de peso con una sola dosis. Esa sería la alternativa a la AT-Plus. Muy bien, ahora quiero leer comentarios que hay en Facebook. De Jesse Gómez, muy buena presentación, gracias. Isis López, excelente presentación. Mari Toro nos saluda desde Chile, que también se conectan en Sudamérica. Y bueno, nuevamente Isis López nos dice buenas noches. Eso es algo que encontramos en YouTube. Les recuerdo y agradecemos a la plataforma de Yo Soy Médico 17, quien amablemente nos permite también transmitir a través de Facebook para poder llegar a más profesionales de la salud. Ahora, de aquí, los comentarios que tenemos en Zoom son los siguientes. Nos dice Andrea Robledo, felicidades. Citlali Domínguez, muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Itzel, excelente ponencia, doctor. Alejandro, muy buena presentación, doctor. Muchas gracias por la información. Fabiola Macías, excelente presentación, doctor Méndez. Y pues todos agradecen su participación. Yo creo que este tipo de programas nos permiten justamente poder participar, como decía el doctor Daniel Márquez, pues también está la parte de ir generando los protocolos necesarios. Usted decía, doctor, también que no todos los hospitales tienen esta capacidad, pero en la medida que vayamos generando más información, más educación y por supuesto compartiendo nuestras experiencias, creo que vamos a lograr que nuestros médicos en México y Latinoamérica tengan una mejor preparación y aquí mismo estemos generando conocimientos, guías clínicas, protocolos que se aboquen un poco más a cubrir las necesidades que están muy puntualmente en nuestras ciudades de México. Entonces, quiero invitarlos a que nos den su mensaje final, por favor, tanto al doctor Daniel Márquez como al doctor Daniel Méndez, para que si quieren dar algún consejo o alguna conclusión, y con esto casi ir despidiendo el programa. Adelante, doctor Daniel Márquez. Perdón, es que se me quedó congelada la pantalla. Pues bueno, antes que nada felicitar al licenciado Ábalos, porque esto pues es una labor titánica, ¿no? Tratar de estar coordinando toda una serie de pláticas
con tiempo y forma. Y pues al doctor Méndez, cuando yo le avisé la posibilidad de participar, accedió amablemente a presentarnos a darnos su presentación. Es un excelente médico residente que tenemos ahora en el Hospital Juárez, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y así como la mayoría de los residentes R3 que tenemos en esta ocasión. Y pues esperamos la pronta invitación nuevamente y podemos abordar los temas que sean necesarios o que se propongan con todo gusto. Mm, mm, mm. No tiene activado su micrófono, licenciado Armando. Perdón, doctor Daniel, si nos da, Daniel Méndez, nos da su mensaje final, por favor, para la comunidad que nos escuchó el día de hoy. Claro. Pues también agradecer el espacio y lo que se está haciendo por la educación de los médicos residentes en este tipo de plataformas. Y pues realmente es, como nos decía un maestro, el paciente se puede complicar o se puede, sobre todo, complicar de manera grave por falta de recurso, pero no por falta de conocimiento. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias a nuestro maestro mentor el día de hoy, Daniel Márquez, a nuestro ponente que nos vislumbra un panorama por todos estos programas que hemos llevado en esta serie, de saber que en México vamos a contar con excelentes especialistas en todas las ramas, ¿verdad? Y qué bueno que nos compartan su conocimiento, su expertise, su experiencia para ir fortaleciendo este vínculo que existe en la comunidad médica. Pues nuevamente muchas gracias a todos por su valiosa participación y también a los que se conectaron les agradecemos su presencia. Recordamos que mañana tenemos también la voz del residente en oftalmología con otro buen tema. Y este programa lo pueden volver a ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Tienen que meterse a YouTube, teclear Medical Legal Center y ahí encontrarán los programas que hemos subido y que seguramente les ayudarán a tener mayor conocimiento sobre algunos otros temas o si se perdieron algún punto importante de la plática del doctor Daniel Méndez, lo pueden retomar. Pues muchas gracias a todos, buenas noches y nos vemos próximamente. Saludos.